Eso es. Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que sorprende. Yo conozco a Camino hace muchos años y ya la hemos adoptado en Huelva, parece. Se ha afincado en el Portil, con lo cual es un buen fichaje. Y bueno, la verdad que es apasionante. Esa última parte me ha dejado un poco planchado, ¿vale? Yo que es que con la analítica de los datos y demás tengo ahí mi guerra personal. Bueno, buenas tardes. Soy Luis Miguel Iglesias, soy de aquí de Huelva, director de un instituto de enseñanza secundaria de Hoyos del Condado, de mi pueblo natal, del IE San Antonio, y soy profe de matemáticas, eh, también del Departamento de Ciencias Integradas, imparto matemáticas en ingeniería. Bueno, pues el motivo de esta comunicación es presentaros un poco. Es un trabajo, es un cuadernillo, realmente es un cuadernillo libro, eh, precisamente que lleva por título Pensamiento computacional e inteligencia artificial en el aula de matemáticas y que se ha elaborado expresamente para la celebración del Día Escolar de las Matemáticas del año 2026. El Día Escolar de las Matemáticas es un día que lo instituyó la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, que agrupa a 20 sociedades de profesores de matemáticas de todo el país, y lo que hace es dedicar cada año a una temática en concreto, y en concreto instituyó el 12 de mayo porque es la fecha de nacimiento de Pedro Puig Adam, es un matemático y pedagogo potente, y bueno, y en homenaje a él, pues se celebra ese día. Y este año, pues he tenido la suerte de que la federación haya contado conmigo para la elaboración de este cuadernillo. Pero en vez de ir al cuadernillo, que lo tenéis ahí y todo esto, me gusta siempre enmarcar un poco el porqué de cada cosa y cuál es la idea o el eje vertebrador de todo el cuadernillo, ¿no? Eh, Nosotros los matemáticos, pues decíamos que estamos en una facultad de ciencia de la educación, hoy es el Día de la Mujer en la Ciencia, estamos para felicitarnos porque cada vez vemos que hay más mujeres que hacen ciencia, y no me refiero solo a ciencia química y demás, sino a ciencia en general, ciencia de la educación, es un buen ejemplo de ello. Y bueno, los matemáticos veníamos del lince ibérico, estábamos a punto de desaparecer y de buena primera, pues la inteligencia artificial no nos pone como lince, sino que nos pone como unicornio y un poco más que como centauro, porque según decía Antonio Córdoba, director del Instituto de Ciencias Matemáticas, el centauro, el espécimen que forma un matemático con un ordenador, con una máquina, es prácticamente incomparable, ¿no? Yo creo que aquí no es así, pero realmente cuando un matemático piensa acompañado de una máquina, pues piensa mucho mejor, igual que nos pasa a todos nosotros, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial nos hace pensar mejor. Hablaba con Ignacio que yo antes de venir a educación, pues fui alumno interno en la Facultad de Matemáticas, pasé por la empresa privada trabajando en los sistemas de distribución del grupo Endesa, era analista programador y bueno, y al final me vine a educación, que es lo que más realmente me gusta, no donde se gana más dinero, pero realmente donde uno es más feliz y más contribuye a la sociedad. Y por eso os decía que este tema me toca, digamos, de lleno, ¿no? Entonces aquí siempre en educación siempre tenemos un problema. Cada vez que hay un problema en la sociedad, la educación lo tiene que arreglar, ¿no? Y ahora tenemos que abordar el desafío de desarrollar la competencia digital como nunca, sin dejar a nadie atrás, pero sin utilizar máquinas y sin provocar la adicción de los niños a los móviles. Pues, a ver cómo se hace esa cuadratura del círculo, ¿no? Entonces, pues bueno, la cuestión es, yo creo que hablaba también con Pera, nosotros somos creativos, las máquinas son creativas, con las máquinas aprendemos mejor y yo creo que la palabra clave es metacognición. Yo creo que esa es la clave para que, y la alfabetización, son dos palabras claves que juegan ahí. Es decir, cuando una persona es capaz de entender dónde está inserto, yo creo que realmente es cuando está aprendiendo y cuando toma conciencia de lo que está consiguiendo. Yo siempre digo lo mismo, si ponemos a un niño pequeño o incluso a una persona mayor sin control delante de un montón de pasteles, pues va a comer hasta reventar, ¿vale? Pues eso es lo que está pasando ahora mismo con la inteligencia artificial. Nosotros es muy difícil decirle a un niño que le pida
a una máquina que le explique cómo se resuelve un sistema de ecuaciones con el método de aprendizaje guiado que lo han implantado todas las inteligencia artificial, por el método socrático más o menos, aproximando la respuesta, pero también teniendo a un clic el decir, dámelo resuelto, explícamelo como si fuera un niño de 11 años para que yo lo copie y listo. Entonces, ahí es donde tenemos que transitar, ¿vale? ¿Por qué? Porque todavía cometen alucinaciones, todavía se están perpetuando muchos sesgos, etcétera, etcétera. Luego, nosotros no tenemos la respuesta porque realmente estamos en la prehistoria de la IA. Realmente nosotros trabajamos en un grupo a nivel europeo que se llamaba Fostering Artificial Intelligence at School, es decir, era fortaleciendo la inteligencia artificial en las escuelas, y nosotros hablamos de ética, de sesgo, de todas estas cosas que hablamos cuando realmente nos interesa arreglar un problema, ¿vale? Y resulta de que en ese transitar, nosotros hablamos de los fundamentos del aprendizaje automático, del machine learning, para explicarlo a los chiquillos, pero claro, en todo eso explotó la inteligencia artificial generativa y toda esa proceso de alfabetización pues voló por los aires, ¿no? Porque la gente se queda directamente con el fuego artificial, lo que suele ocurrir. Pero esto es pura evolución. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aquí no hay debate. Yo en el año 2012 pues empezaba un monográfico del Observatorio Escopeo de la Universidad de Salamanca diciendo que por qué TIC en educación. O sea, teníamos que estar peleando si las TIC tenían que entrar en educación o no. Hoy en día nadie se discute que la inteligencia artificial va a entrar en educación y que ha reventado todo y que no le pide permiso a nadie para entrar. De hecho, es más, nosotros entramos en Google y sin pedirle permiso a la inteligencia artificial para entrar en nuestra vida, automáticamente nos hace un resumen y dice, aquí estoy, ¿no? Yo estoy aquí. Y ahora tú si quieres busca otra cosa, pero yo ya te digo que esto es lo que a ti te interesa, ¿no? Entonces, yo digo, ocurrirá lo mismo a corto plazo con la IA. Yo siempre decía lo mismo, hay una paradoja que es que las tecnologías digitales, que son el causante de la mayoría de los problemas que ocurren en nuestros días, son al mismo tiempo la solución a los mismos. Luego es esa paradoja. La cuestión es que el futuro es ahora. Los organismos internacionales, como bien ha dicho Camino, pues nos dicen que la IA tiene que estar en educación sí o sí. Nosotros venimos de currículos recientemente implantados y probablemente haya que cambiarlo. Nosotros venimos de mucha formación en competencia digital docente del profesorado y probablemente haya que tirar esos niveles de acreditación a la basura porque realmente, bueno, no digo que no sirvan, pero realmente muchos de ellos estaban basados en herramientas y eran muy instrumentales y realmente habría que cambiarlo a este nuevo paradigma del DISCON 3.0, etcétera, etcétera. Yo realmente, bueno, por aquí había un pequeño vídeo de una niña que le dice lo que nosotros decimos. Oye, ChatGPT, resuélveme este ejercicio como si fuera una niña de 11 años. Es decir, hace un magnífico prompt en un vídeo a modo de parodia. El hermano de momento empieza a llorar y le dice, cállate, Rodrigo, que da mucho ruido. Le dice, no, es que mi hermano nunca se calla. Sigue hablando con la inteligencia artificial y le dice, y hazme las preguntas que me fuera a hacer mi profesor y de tal manera que no haya ninguna duda de que realmente yo he hecho el ejercicio y demás. Eso está pasando hoy en día. Entonces, por eso, eh, muchas veces el troyano lo tenemos en casa y resulta de que son los propios profesores los que realmente prohíben el uso de la inteligencia artificial. Realmente, por supuesto, hay que prohibirlo, pero no nosotros, los reguladores internacionales. Pero sin embargo, después somos los primeros que le damos al botón para sacar una ficha. Entonces, entre esa dicotomía nos tenemos que mover. Es decir, si no la usamos, no la usamos, pero es imposible no usarla, porque ya digo, entramos en un navegador y automáticamente está presente. Nos ponía ahí ese ejemplo del año 86, profesores de matemáticas protestando contra el uso de la calculadora, pero es que eso pasa hoy en día. La mayoría de los exámenes que se hace aquí en la universidad, lo primero, el primer texto que se pone en todos los departamentos está prohibido el uso de la calculadora. Eso ocurre hoy día. Yo he visto un debate surrealista en una ponencia de selectividad, un inspector de educación defendiendo el uso de la calculadora y los profesores ponentes luchando en contra. Desde la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, de la que me honro en pertenecer, abogamos por el uso pedagógico y didáctico de la calculadora, de GeoGebra y de un montón de herramientas digitales que ya vemos que son nuestra memoria auxiliar, forman parte de nuestra memoria auxiliar. La cuestión es que, con respecto a eso,
La cuestión es que la IA está en la escuela, evidentemente es un nuevo desafío, pero hay una parte que coincido con lo que decía Ana. Yo planteo el abordaje de la inteligencia artificial en la escuela como un problema abierto, es decir, es un problema que tienes que irlo viendo venir, cada escuela tiene que adaptarlo según su contexto y sus necesidades y demás, pero lo que está claro que tiene que haber una parte que sea tremendamente humanista. Es decir, sin una introducción de la inteligencia artificial con un pensamiento humanista, esto no tiene ningún sentido. Si nos dejamos cegar simplemente por la tecnología con esa mirada, no vamos a ningún sitio. Por eso yo decía que la clave estará en equilibrar la innovación tecnológica con las necesidades humanas. Es decir, de nada tiene sentido poner una máquina en un banco que dentro de nada aparecerá que será un asistente de inteligencia artificial y te dirá, si quieres sacar dinero, pulsa el 4, si quieres yo no sé cuánto tal, si no te funciona la tarjeta, pulsa tal. Eso realmente no tiene ningún sentido si la persona está ahí abandonada. Yo siempre abogo, y aquí ya voy terminando y voy concluyendo, ahí hay un montón de ejemplos y ya podéis mirar las presentaciones, trabajos y demás que hay ahí publicados, pero yo siempre digo que una cimentación sólida y robusta es crucial para una buena construcción del edificio del conocimiento en cualquier ámbito. Por eso abogo por un proceso alfabetizador partiendo de los fundamentos. Mi itinerario, concretamente, en matemáticas está, porque así nos preocupamos cuando elaboramos el currículo de matemáticas, de introducir el pensamiento computacional en matemáticas, porque no hay nada más, digamos, más algorítmico en muchos casos, pues la división, el mínimo común múltiplo, máximo común divisor. Hay infinitos casos de situaciones algorítmicas en el aula de matemáticas que se pueden modelizar. Entonces, y así lo plasmé en esta situación de aprendizaje que se llamaba creamos nuestro círculo matemático computacional. Empezaba por los fundamentos, lo que plantea es el pensamiento computacional como una teoría de resolución de problemas. Es decir, de tal manera que al final abordar un problema de matemática básicamente es entender el problema, es dividirlo en partes, es hacer la generalización, hacer la parte algorítmica que se pueda y, por supuesto, someter a validez la solución y así en un proceso cíclico, ¿no? Ahí, pues, en ese sentido es donde se aborda este cuadernillo que podéis descargar, estará ahí los enlaces y está la página de la Federación. Y algunas de las tareas que contiene el cuadernillo se puede empezar a trabajar en las escuelas desde primaria, ¿no? Y lo primero es algoritmos, partiendo de cero, un conjunto de papelitos tirados sobre una mesa y finalmente lo que le pedimos a los niños es que detecten cuál es el que ha caído primero y demás y que empiecen ahí a ordenar, ¿no? Y entonces a partir de ahí se le hace una serie de preguntas que justifique por qué es importante el orden, pues la elaboración de una receta de cocina si tiene algo que ver con este problema, empezamos a contextualizar y demás. Bueno, y ahí sigue profundizado. Siguiente, empezamos a darle a la temperatura y vamos subiendo con los más mayores a representaciones de los algoritmos. Hay programas, digamos, de ordenador donde tú puedes modelizar este diagrama de flujo y representar los algoritmos y se puede hacer perfectamente. Después podemos saltar, digamos, a una programación en bloques donde nos dan los algoritmos ya construidos, digamos, en bloques, en una lectura en Scratch, por ejemplo, en un texto visual y nos dice qué figura sería esta instrucción, ¿no? Sería un paso, vamos metiendo la cabeza ahí poquito a poco y finalmente vamos resolviendo problemas ya con esa metodología de pensamiento computacional. Algoritmos para resolver cuadrados mágicos. Nosotros creemos que un cuadrado mágico, si lo habéis visto alguna vez, tiene mucho de magia. Un cuadrado mágico pensado matemáticamente es un algoritmo en 4 pasos, ¿vale? Es sumar todos los números que están dentro, es dividir entre el número de columnas y hacer sumas que den eso. No hay más nada, no hay nada de magia. Por eso digo que esta resolución de problemas, pensamiento computacional, pues vendrá Machine Learning, que es como aprenden, digamos, las máquinas. Las máquinas lo que hacen es comer un montón de datos y reproducir modelos en base a ellos. Es decir, las máquinas son creativas porque al final ChatGPT se nutre o los demás se nutren de toda nuestra inteligencia colectiva, ¿vale? Por tanto, es decir, nosotros estamos contribuyendo a ese mashup, a esa mezcla que hacen las máquinas. Entonces, aquí le proponía un par de escenarios para trabajar con Learning ML, que es una herramienta española que permite trabajar eso muy bien. Tú le das un conjunto de datos bien catalogados, le das a entrenar y automáticamente la herramienta te saca el modelo y te predice, ¿vale?
exactamente. Entonces te lo muestra, exactamente, te lo muestra perfectamente y para un nivel muy básico. Entonces, yo ahí hice un clasificador de coordenadas y cuadrantes que podía clasificar, digamos, paquetes en una empresa de paquetería, urgente nacional, no urgente nacional, urgente internacional, no urgente internacional, en función de dos coordenadas. Entonces, nosotros podemos hacer ciencia desde un nivel muy básico y los alumnos se pueden enterar. Vamos terminando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues pasamos directamente ya cuando estamos preparados con eso, o un Google Lens, para que los niños aprendieran cómo hace Google Lens. Es decir, que nosotros tomamos una foto y nos dice de qué va. A partir de ahí ya podemos pasar a la IA generativa, porque el currículo está preparado, el andaluz está preparado, en todo tiene inteligencia artificial, en la mayoría de las asignaturas de la ESO y ahí está el análisis. Pero lo que sí digo es que voy a ir a, cuando ya tengamos todo eso, resolución de problemas, pensamiento computacional, machine learning, ya podemos pasar a inteligencia artificial generativa, porque ya realmente seremos capaces de someter a validar lo que nos está dando. Por eso el itinerario es el que veis ahí, nada más. Y simplemente yo les pongo a ellos un decálogo, que es este que está aquí, que quiero que os quede grabado a fuego. Ahí tenéis un montón de prácticas. Este decálogo que está aquí, que es este. Y lo voy a pronunciar tal cual. Es un aliado, no un atajo. Hay que revisar y verificar siempre la información. Hay que aprender a reconocer los sesgos, ¿vale? Hay que explorar múltiples enfoques. La IA te lo va a permitir jugar. Es como hacer cálculos rápido con una calculadora. Hay que participar activamente. Hay que desarrollar el pensamiento matemático, en este caso, usarlo como apoyo para asegurarse de lo que uno sabe. Reforzar el pensamiento crítico, interactuar con la IA, pero también con el compañero de al lado, que es fundamental, controlar la procedencia de las fuentes y, sobre todo, reconocer y valorar el papel del profesor. Porque realmente mi hijo que está haciendo ciencia se pone delante de un ordenador y le dice, resuélveme esta integral. Pero el que sabe de integrales soy yo, no ChatGPT. Entonces, y se lo he demostrado en más de una ocasión. Entonces, pues, quien dice yo, dice cualquiera de nosotros, o profes de máster o los que tenemos aquí. Soy Ibnes. Pues, muchas gracias. Con ese decálogo lo dejamos. Eso es. ¿Vale? En 15 minutos nos habrá pasado unas 100 diapositivas, ¿eh? Sí, más o menos. Tenéis el cuadernillo ahí en la página de la federación, ¿vale? Pues si lo queréis recomendar a compañeros y demás. Muchísimas gracias. Nada, bueno, nos queda esto para que vayamos digiriendo. Y ahí hay tela. Ahí hay tela.